Lo primero que quiero es pedir disculpas a los que me ven desde atrás. Es un plano, además, que no me favorece, ¿eh? Pero, en fin, son todos de confianza, ¿no? Bueno, estamos en directo, esto es un pequeño plato de televisión, y voy a empezar por agradecer, por supuesto, a los que estáis aquí, algunos especialmente que vienen y saben mucho de este tema. Veo a Paquita, veo a Matilde, bueno, la veía de frente antes, y en general a todos los que habéis venido, pero muy especialmente a quienes han participado. Y voy a explicar el sentido del acto. Lo ha hecho Trini, pero voy a insistir un poco en el sentido del acto. Aquí están alcaldes socialistas, Elena y Manolo, dos consejeras socialistas, María Jesús y Esther, que representan lo que estamos haciendo desde los gobiernos socialistas para combatir la pobreza, las cosas que estamos haciendo y sobre todo las preocupaciones que tenemos, y que nos están contando lo que viven, porque es cierto que los ayuntamientos son, Elena, el primer mostrador, creo que decías, al que la gente va cuando lo pasa mal, y es verdad que las comunidades tienen sus competencias justamente estos temas sociales. Por tanto, están representando aquí a las administraciones que están haciendo frente a la pobreza directamente y, además, en este caso, a las administraciones gobernadas por los socialistas. Hemos tratado de poner encima de la mesa desde nuestra perspectiva lo que vemos y lo que estamos haciendo, buscando la diferenciación con el Partido Popular, pero probablemente hoy lo más importante no sea atacar al Partido Popular, sino más bien hablar de la pobreza, y eso es a lo que voy a dedicarme. Y después ha venido Carlos, que representa a las ONGs que están también trabajando en este tema. La plataforma del tercer sector, con la que venimos hablando desde hace meses, porque este asunto de la pobreza, como sabéis, no nos ha empezado a preocupar ahora. Nos preocupaba cuando estábamos en el gobierno, nos ha preocupado después y ahora nos preocupa muchísimo más. Y por tanto hemos tratado de recoger aquí a las administraciones que trabajan en este tema y a la plataforma del tercer sector que trabaja en este tema, para darle a la lucha contra la pobreza un sentido integral, no solo en política, sino también en actores políticos, que es lo que realmente creemos que hay que hacer. Este es el sentido de este acto, que es poner encima de la mesa nuestra preocupación. Los compañeros que estáis aquí sabéis que desde hace meses dijimos, cuando empezó el año, dijimos tendremos dos preocupaciones, dos obsesiones este año: el empleo, por supuesto, y la pobreza, que es verdad que empezaba a aparecer y empieza a aparecer aquí, como se ha dicho, con nuevos rostros. Hemos dudado mucho si utilizar la palabra pobreza. Rosa y Marisol saben que hemos tenido este debate, mucho, porque, como decía Esther, es verdad que hay gente que no le gusta que se le llame pobre, que no se reconoce pobre, y tiene razón, porque la pobreza no es una situación, no es una condición. Se es alto o bajo, se es rubio o moreno, pero no se es pobre. No se es pobre en el sentido de que la pobreza no es una condición, no se nace pobre ni se tiene por qué ser pobre toda la vida. La pobreza es una situación. No se pasa frío, o mejor dicho, no se es friolero, sí, no es un buen ejemplo, ¿no? En fin, pero me entendéis lo que quiero decir, no es una condición, y por tanto la gente lo rechaza con razón. Pero es verdad que es una emergencia, eso con toda seguridad, es una emergencia, porque es cierto que los datos son abrumadores, y es cierto que aparece gente que hasta ahora no lo ha sido nunca, y que no solo estamos viendo pobreza en nuestras calles, como vimos hace mucho, al principio de la democracia y después, es que estamos viendo gente que nunca ha sido pobre y que por tanto rechaza que le llamen pobre, y yo lo entiendo perfectamente. Veréis, esto de la crisis es lo más parecido a una inundación. La gente en las inundaciones va subiendo, a medida que llega el agua, va subiendo de piso hasta que llega al tejado. Aquí ha pasado un poco lo mismo. La crisis se ha abordado tirando de donde se ha podido. Se ha tirado de los ahorros, se ha tirado de la familia, se ha tirado de los amigos, se ha tirado de las pensiones de los ancianos. Ahora ya está la gente en el tejado. Lo que pasa es que es verdad que en las inundaciones la gente no tiene ninguna duda en sacar las manos y hacer gestos para que le recojan, y aquí hay gente que está en el tejado y que no hace esos gestos sencillamente porque le da vergüenza, por un problema de autoestima. Hay sociólogos que lo llaman la corrosión del carácter. Y por eso era muy importante, creo que lo ha dicho Esther y María Jesús, es muy importante que este tema lo abordemos pensando en que es un problema dramático
y que hay un problema de dignidad que no podemos olvidar, de dignidad que no podemos olvidar. A pesar de todo, es tal la emergencia, son tan apabullantes las cifras, son tan dramáticas las situaciones que están viviendo los ayuntamientos, las organizaciones no gubernamentales, las comunidades autónomas, que hemos decidido utilizar la palabra pobreza para darle no mayor dramatismo, porque de mayor dramatismo no cabe, simplemente para tratar de fijar la agenda política sobre este tema. Este es el sentido de este acto. Por tanto, es una prioridad del Partido Socialista y lo va a ser en los términos que han explicado mis compañeros y que ahora yo remacharé, pero sobre todo es una necesidad de colocar en la agenda este asunto, que aparece periódicamente en los medios. Carlos, cuando hacéis vuestros informes siempre conseguís un minuto de telediario o conseguís una página, pero que desaparece a continuación, no está en la agenda política, no está. Está en la agenda social, está en lo que se debate, pero no está en la agenda, no está en el Parlamento, no está en las medidas del Gobierno, no está más que en los ayuntamientos que lo viven día a día y en las comunidades autónomas que también lo viven día a día, pero no está en la agenda política nacional. Pretendemos que este sea un problema nacional, o mejor, el problema nacional lo es, que tenga una agenda nacional de respuesta a este problema. Pobreza y desempleo. A esto vamos a dedicarnos en estos meses, no solo a esto, pero prioritariamente. Este es el sentido de este acto. Dignidad es la forma de abordarlo. Y se ha dicho cómo lo vamos a hacer, porque es verdad que en la pobreza hay toda una política transversal de vivienda, de educación, por supuesto de empleo, todo esto es cierto, pero también se ha dicho, con razón, que hay urgencias, que la gente tiene dificultades para comer, para vestirse, para calzarse, para encender la calefacción, que hay gente que no la está encendiendo, esa es la verdad, que vemos desgraciadamente esas terribles escenas de los cubos de la basura, los vemos, a veces padres con hijos. Eso no es ninguna mentira, eso está ahí. Por tanto, hay urgencia, en resumen. Hay que hacer un compromiso nacional que afecte a los ayuntamientos, a las comunidades, a las ONGs, al Parlamento de España y a los grupos parlamentarios. Hay que hacerlo, pero además de hacer ese compromiso que afecta a muchas políticas, tenemos que hacer algo urgentemente. Por eso lo que vamos a poner encima de la mesa es la creación de un fondo de emergencia, un fondo para hacer frente a esa situación que acabamos de ver aquí descrita por quien la ve en el día a día y que creemos que exige urgencia. Un fondo de emergencia de 1.000 millones de euros. No es mucho, es una décima de déficit. Lo digo porque ahora que todo se mide en esos, una décima, no es mucho. No voy a hacer comparaciones que serían facilísimas, ¿no? 1.000 millones con 40.000... En fin, no lo voy a hacer porque de verdad quiero ser muy neutro esta mañana. No voy a recordar las políticas del PP, no voy a recordar, porque es verdad que todo eso ha aumentado la pobreza y la indigencia, pero creo que hoy no se trata de eso. Hoy se trata, al contrario, de reclamar la unidad de todo el mundo en torno a un problema que es dramático. Un fondo de emergencia, 1.000 millones, 400 para ayuntamientos, 400 para comunidades y 200 para las ONGs, para la plataforma del tercer sector. ¿Para qué? Para lo que se ha dicho aquí. No se trata de dar el dinero, no se trata de hacer frente a cosas concretas. Infancia, niños que no comen, comedores escolares, ayudas de libros de texto, transporte escolar, infancia, mayores, asistencia domiciliaria de gente que no puede valerse por sí mismo. Y finalmente, familias, comida, vestido, calzado, calefacción. Estas son las tres prioridades. Niños, mayores y familias. Niños que tienen dificultades en su vida cotidiana hasta para comer, mayores que tenemos que procurarles asistencia domiciliaria porque no pueden valerse por sí mismos, y familias que no comen y que tienen que comer y que tienen que vestirse con dignidad y que tienen que poder encender la calefacción cuando hace frío en sus casas. Estos son los tres objetivos fundamentales que pensamos que se pueden instrumentar a través de los ayuntamientos y sus servicios sociales, de las comunidades autónomas y sus servicios sociales, y finalmente de las ONGs que están en el día a día y que trabajan mucho con el Partido Socialista y que vienen mucho aquí, a los que les agradecemos su trabajo. Ese sería el objetivo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer aprovechando actos como este. Ya os digo que la voluntad es llevar este tipo de acuerdo, esta propuesta que vamos a mejorar después de la reunión de hoy,
esta propuesta a la Federación de Municipios, a las conferencias de consejeros, a los parlamentos autonómicos, a los ayuntamientos y al final, cuando tengamos grandes acuerdos, lo llevaremos al Parlamento de España para buscar un acuerdo con el Gobierno. Vamos a intentar, por tanto, ir de abajo arriba. Vamos a intentar poner este acuerdo encima de la mesa con las administraciones que están sufriendo esta situación, con las ONGs que están atendiendo esta situación, para ir de abajo arriba, partiendo además de realidades concretas. No somos los socialistas ajenos a este problema. Vamos a hacer esta propuesta porque en nuestros ayuntamientos, como han demostrado Elena y Manolo, estamos haciendo estas cosas, porque las comunidades en las que gobernamos, Andalucía y Asturias, estamos haciendo estas cosas y porque en el Parlamento queremos que se discuta y se aprueben estas cosas. Este es el sentido de este acto y este es el sentido del papel que vamos a distribuir hoy, que os daremos a todos vosotros. La creación de un fondo de urgencia, de un fondo para hacer frente de forma urgente a lo que es una situación dramática, pobreza y exclusión social de gente que desgraciadamente lleva mucho tiempo y de gente que no lo ha estado nunca, que está ahora por primera vez en su vida y que además tiene la autoestima por el suelo, a la que hay que tratar con dignidad, que esto es lo que estamos enfatizando. Termino ya. Creo que es posible, creo que es necesario, creo que no estamos hablando de... Estamos hablando de algo, lo decía Trini, y es verdad, estamos hablando de la dignidad nacional, de la dignidad de un país. Es que, como decía el otro día Pepe Griñán en la Ejecutiva, nosotros tenemos una crisis muy seria, pero todavía tenemos $30.000 de renta per cápita. Y un país que tiene $30.000 de renta per cápita no se puede permitir el que haya gente que no coma. Esto es lo y el que haya niños, 2 millones de niños en riesgo de pobreza, con dificultades escolares, eso no nos lo podemos permitir. Y por tanto se trata, como dice el eslogan que vamos a poner en marcha, de vencer a la pobreza y os pido que nos ayudéis. Vamos a dar, si me permitís la expresión, mucha lata con este tema. Vamos a colocarlo en nuestra agenda política una y otra vez, hasta que entren los municipios, las comunidades y hasta que entre el gobierno del Partido Popular. Vamos una y otra vez a insistir en ello. Y cuando el PSOE se pone, ¿sabéis? Venceremos a la pobreza. Gracias por estar hoy aquí con nosotros.